El latido de hoy, el ritmo de una ciudad en obra. La ciudad cambió para siempre el 9 de abril de 1948, cuando más de 180 edificaciones fueron quemadas por la turba del Bogotazo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio que es de ustedes, El Latido. Ese espacio, ese lugar, ese referente en el que le tomamos el pulso a esta ciudad que tanto amamos, que es nuestra casa, Bogotá. Esa ciudad que crece, se desarrolla, se reescribe, se reinventa, que está en construcción perpetua y en una obra continua que parece nunca acabar. Una obra o unas obras de las cuales queremos el resultado, pero a veces detestamos el proceso. Por eso, para entender cómo nos contamos los bogotanos desde esa construcción de la ciudad que es perenne, que siempre está y que nos acompaña y hace parte de nuestra cotidianidad, tenemos a dos invitados muy especiales aquí en El Latido. Dos invitados que conocen historias de la historia de esa reinvención diaria de la ciudad. Y se los voy a presentar. Ellos son Fernando Rojas, quien es doctor en Historia con maestrías en Gestión Urbana e Historia. Y también está Luis Carlos Barrera, que es arquitecto urbanista con estudio de posgrado en Geografía y ahora edil. Más adelante hablamos de eso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué rico tenerlos en El Latido. Margarita, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, de volver a esta casa en la que estuve casi por 2 años haciendo Planeta Bogotá, ahora desde este lado. Entonces, pues nada, muy contento de estar acá y de compartir también con Luis Carlos. Un gusto, Margarita, también compartir este espacio contigo, con Fernando, que he visto su trabajo y me parece muy interesante, sea el momento para decirlo, y encantado para tener esta conversación. Bueno, arranquemos por esto que yo estaba un poco planteando en la introducción de este capítulo, y es que Bogotá es una ciudad que siempre está en construcción, como suele pasarle a grandes ciudades en el mundo. Lo que sucede es que nosotros estamos en una construcción que muchas veces interrumpe nuestra cotidianidad, y hay que ser muy honestos con eso, porque no entiendo yo la razón y quisiera que ustedes me la explicaran, porque soy una ciudadana del común que camina, se transporta, se mueve y muchas veces no se puede mover porque la ciudad presenta obstáculos viales justamente por la construcción de obras que necesitamos y de las que esperamos muchísimo, porque por ejemplo por primera vez después de este sueño tan grande vamos a tener metro en la ciudad, pero que representan no solo el cambio de la geografía de la ciudad, sino que nos implica un tiempo de trancón extra. Entonces empecemos a hablar de por qué la ciudad no se reinventa y no se reconstruye con obras que no nos hagan la vida a veces tan difícil. Margarita, yo arrancaría por lo primero que me parece que puede ayudar en la conversación, y es, digamos, todos nos imaginamos que Bogotá siempre fue una ciudad grande, pero Bogotá realmente, terminando el siglo XIX, empezando el XX, pues era un pueblito. Sí, era una cosa chiquitica que solo estaba más o menos en los alrededores de lo que hoy conocemos como la Candelaria, desde San Diego más o menos hasta San Cristóbal y desde Los Cerros hasta la estación de la Sabana, y tenía un montón de lugares que se fueron desarrollando en diferentes momentos del siglo XX, pero todo eso fue como una colcha de retazos, ¿cierto? Yo voy pegando, voy arreglando, pero desafortunadamente, aunque Bogotá sí tuvo unos esfuerzos de planeación, el primer proyecto, el primer plan de planeación que tuvo Bogotá estuvo en 1923, y a lo largo de todo el siglo XX se hicieron algunos esfuerzos. Desafortunadamente la ciudad iba por un lado y esos planes iban por el otro. Entonces, al no conectarse, pues muchas de las soluciones que en los planes se contemplaron como una respuesta, por ejemplo, al tema de vías, al tema de servicios públicos, al tema de equipamientos, todo eso pues no coincidía, ¿sí? Y cuando en la década del 50, durante la dictadura de Rojas Pinilla, se crea el Distrito Especial y se incorporan todos esos municipios, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Usme, pues de un momento a otro Bogotá creció, y si no daba pie con bola con los servicios de una ciudad chiquitica, pues menos con todo ese mundo de gente que estaba empezando a llegar a la ciudad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, es que Bogotá está corriendo detrás de un desarrollo para responder a unos problemas de ciudad que
llevamos más de 120 años, 130 años sin poder resolver. Luis Carlos, ¿y cómo hace uno un poco para entender esta idea de la falta de que esos dos caminos se compaginen? Es decir, estamos corriendo detrás de la ciudad está corriendo detrás de la meta de poder cumplir con nosotros los ciudadanos, pero en ese camino, si no se encuentran, en últimas, si han pasado tantos años y siguen sin encontrarse, pues nosotros nos vemos afectados en lo cotidiano, desde lo público, desde lo político. ¿Cómo hacer para que esa historia cambie? Porque es que no podemos seguir tardando 3 horas para ir al trabajo y luego otras 3 para volver a la casa, porque eso nos quita calidad de vida, y esa calidad de vida es un poco lo que siempre pedimos en los procesos de las obras en la ciudad. Pues es una pregunta difícil porque, digamos, a lo largo de la historia, urbanistas, arquitectos, ingenieros han tratado de responderla, pero lamentablemente tiene que ver con el tema de la administración pública, ¿no? Quienes toman las decisiones sobre el territorio a partir de nuestros esquemas de ordenamiento territorial, que debo reconocer y estoy de acuerdo con lo que planteaba Fernando, tienen una gran historia y una gran riqueza. En Bogotá han pasado urbanistas excepcionales a lo largo de la historia, incluso fuera de que no son colombianos, algunas personas de otros países. Y la respuesta por la administración pública siempre ha sido una exigencia de la ciudadanía. Y es que es muy complicado cuando tú tienes la responsabilidad de definir qué va a pasar con la ciudad, pero claro, tienes unos problemas a los cuales no puedes responderle de manera inmediata a las personas. El tema del ordenamiento territorial y el tema de las infraestructuras es un tema de largo aliento. Y creo que en Bogotá, históricamente siempre hemos sido muy inmediatistas, ¿no? Como que hemos siempre perseguido la necesidad de que se respondan a los problemas de forma inmediata, cuando los problemas de ciudad tienen que ver con unos plazos que exceden incluso a veces la vida de los mismos habitantes. Puede estar ahí la respuesta en cómo conectar el malestar de la gente con las decisiones de la administración pública. Bueno, y un poco con este corto alcance, ¿no? Le hace a uno pensar en cómo es posible, por ejemplo, que la 26 todavía sea una vía tan útil para todos y haya espacios donde uno dice, pero cuando hicieron esta calle no pensaron en los carros, en los peatones, en que la ciudad iba a crecer, en los buses, en el transporte público. ¿Cómo es posible que estemos en este embotellamiento y no quepamos todos? Pero hace unas cuantas décadas se pudo hacer una vía que todavía nos funciona, o sea, con sus pros y sus contras. Entonces, ¿por qué tenemos este aliento tan corto, no esta inhalación tan profunda y exhalamos tan corto a la hora de pensar en esa planeación de la urbe? Mira, dos cosas. La primera es que el proceso de construcción de avenidas de Bogotá también está distribuido a lo largo de su historia y tiene unas visiones precisas. Hubo unas primeras avenidas que se construyeron sobre todo en la época en la que se quería reforzar la República, se quería hablar sobre la importancia que era la independencia y reforzar como esa identidad. Entonces ahí se crean la avenida, la Ciudad de Chile, ¿cierto? La 72, se crea la Caracas, está la 13, que era la avenida Colón, pero esas eran unas avenidas que tenían unas particularidades. Tal vez la Caracas es la primera avenida enorme que se piensa, como un bulevar gigantesco, con unas casas divinas, de las que hoy solo quedan algunas entre la 26 y la 45, ya quedan muy pocas. Pero después, en la década del 40-50, se toma la decisión de utilizar unos principios de la arquitectura modernista y entonces se construyen unas vías muy grandes, muy anchas, en lugares donde no había ningún desarrollo. Entonces, las Américas. Si uno baja por la 34 entre la séptima y el Consejo de Bogotá, pues eso es una avenida chiquitica, pero de pronto se abre una avenida que tiene 3, 4 carriles en cada sentido, un separador enorme. Hay fotos donde tú ves y al lado y lado no hay absolutamente nada. Entonces, todo eso se fue desarrollando y permitió, al igual que la 26, que llegó después, pues que se urbanizara de una manera diferente. ¿Dónde está el problema? Y ese es el segundo punto. El segundo punto está en que durante muchos años nos dijeron, por ejemplo, que no podíamos construir vías porque las vías generaban mayor congestión. Y
y eso orientó la política de desarrollo de muchas ciudades en el mundo, incluida Bogotá. Hoy no solo no tenemos vías, sino que además estamos llenos de carros. Sí. Y hay un montón de lugares de la ciudad que se desarrollaron desconectadas del resto de la ciudad, para las cuales construir una vía es fundamental. Pero como se desarrolló, pues hay que ir a romper un pedazo de esa ciudad, tratando de generar una conexión. Entonces yo creo que ahí hay un problema, y las dos cosas se conectan con un tercer elemento que dejo aquí en la conversación, y es: durante muchos años las obras fueron motivo de orgullo, porque había la idea de que se hicieran. Pero aquí nos han mamado tanto gallo con las obras. Una obra que se demora un año se demora 5, una obra que se demora 5 se demora 10, una obra para la que dimos valorización no se construyó, hubo un deprimido que se demoró un montón de tiempo y cuando lo inauguraron se inundó. ¿Sí? O sea, no hablemos de esa historia, o sea, todo ese tipo de cosas genera, claro, y se conecta con lo que tú decías, hay una incapacidad enorme de las administraciones por ser realmente eficientes y eficaces a la hora de construir las obras que se comprometieron Pero ahí, a construir. por ejemplo, yo voy a dos preguntas. Una es, ¿cómo hacer para que volvamos a confiar? Porque sí hemos tenido, digamos, el resultado no tan esperado, no tan el que deseábamos, por decirlo de alguna manera. Hablemos, por ejemplo, de lo que sucedió con la 100, ¿no? Lo que era la glorieta de la 100, y esto, bueno, vuelve y se hace y vuelve y se hace, y ya no caben ni las casas, ni los comercios, ni los carros, ni los transeúntes. Más allá de esa mamadera de gallo, de forma coloquial que lo has dicho, tenemos que las administraciones tal vez no construyen sobre lo construido, sino que en general llegan con un tema de egos y de celos, y entonces yo hago esto, pero ya teníamos aquella licitación, entonces ahora se cierra esto, entonces yo lo hago así, y esto va por aquí, y esto ahora es así, y no se tiene en cuenta a nadie, ni a los arquitectos, ni a los ingenieros, ni a los constructores, y menos a la ciudadanía. ¿Qué hacemos? Yo creo que has tocado uno de los temas más importantes en esta discusión, y es que lo técnico es político. Toda decisión técnica sobre la ciudad tiene una postura ideológica, persigue ciertos deseos, persigue ciertos planteamientos. Entonces yo creo que el llamado a atención que ha hecho la ciudadanía a lo largo de la historia bogotana es: oiga, políticos, consúltenos primero a nosotros, que somos quizás los que más conocimiento tenemos sobre la ciudad, porque la vivimos día a día, ¿sí? Luego también hay otra discusión, y es que la gente también conoce el territorio, la gente sabe cómo funciona su barrio, sabe cuál quizás sería la mejor forma de salir de su barrio. Luego, el conocimiento técnico no solo recae en ciertos especialistas que han aprendido en universidades y demás alguna disciplina en particular, sino recae sobre la ciudadanía también. Y lo otro es, luego, políticos, por favor, contemplen que la ciudad va más allá de su periodo de administración. Y en ese sentido, lo que tú dices es vital. Creo que estamos llamados a entender de fondo qué implica construir sobre lo construido. Entender que tiene que ir más allá, por ejemplo, de un eslogan de campaña, y que tiene que ser realmente una posición de comprender que la ciudad va más allá incluso de nuestras capacidades como individuos propiamente. Quizás la mejor ruta para que las obras generen un afianzamiento con la ciudadanía que las rodea es vincularlas y escucharles, ¿sí? Y ver de qué forma se puede conciliar entre la decisión, por supuesto, de unos técnicos que tienen que tomar decisiones, pero también de la gente que está día a día viviendo ese territorio. Sí, yo creo que hay un problema más de fondo, y es que no tenemos una visión conjunta de lo que debería ser la ciudad. Entonces, por eso es que cada alcalde llega y dice: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y olvida el resto de cosas que venían haciéndose en la ciudad. Y finalmente los ciudadanos, las ciudadanas, los que estamos acá, los que padecemos eso, pues simplemente decimos: bueno, esto lo van a terminar, no lo van a acabar, lo van a abandonar, eso no va a ser importante. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran vacío. Igual que fue el proceso de paz durante Santos, que en lugar de unirnos, nos dividió, el metro, en lugar de unirnos, nos dividió, porque finalmente no se logró construir un proyecto conjunto, sino se vio como una imposición de un sector al otro, que cuando el otro sector tiene el poder, pues va a responder. Sí, eso es una cosa, pues es un principio básico que creo que todos aprendimos en el colegio, ¿cierto? Toda acción tiene una reacción, no hay nada que hacer. Entonces, ahí hay un problema. Y lo segundo, yo creo que hay un aspecto
que tiene que ver nuevamente con el sector público, y es la incapacidad que tiene de poder explicar lo que está haciendo. Sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esa obra que tú tienes ahí, mucha gente gasta tiempo explicando lo que va a hacer e inaugurándolo. Sí. Pero debería haber un trabajo gigantesco. Digamos, el Estado debería volcarse a las calles a explicarle a cada uno de esos vecinos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cómo se mejora su vida, cuáles van a ser los problemas. Prepárese, ajuste lo que usted tiene que ajustar, porque cuando esa obra arranque, va a ser un dolor de cabeza. Pero eso no pasa, porque finalmente a la gente en la calle le toca decir, aguánteselo, ¿sí? Va a haber un resultado, pero le toca chupar trancón mientras tanto. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que todavía hay que hacer, que no se ha hecho lo suficientemente fuerte en la ciudad. Y es que finalmente no tenemos unas empresas de construcción lo suficientemente sólidas y serias para hacer lo que se les entrega. Entonces son empresas que tienen o que reciben el negocio, mueven la plata, pues como eso se hace en obras, y finalmente o se declaran en quiebra, o no tienen los recursos, o no tienen la gente. Entonces hay momentos en los que uno pasa por una obra enorme y hay una persona trabajando. Sí. ¿Sí? Y mira que sí se puede hacer bien. Y te voy a dar un ejemplo. Lagos de Torca, ese proyecto de vivienda que se está construyendo en el norte de la ciudad, yo tengo una interpretación frente a eso, pero pues no vamos a llegar a esa, pero solo voy a poner el ejemplo. Eso estaba definido se aprobó durante Peñalosa, durante Claudia se reglamentaron los planes parciales, y eso debía desarrollarse. En el momento en el que llegó Petro a la presidencia, que no está de acuerdo con ese proceso, en menos de un año, Lagos de Torca construyó un montón de edificios, un montón de vías, trabajan domingos, festivos. O sea, sí se puede hacer, pero se necesita el interés, y también se necesita que el Estado esté atento a que la obra que le dijeron que iba a hacer, pues se haga bien. Sí, tal vez el ejemplo que todos conocemos hacia el norte de la ciudad es cuánto llevamos tratando de destrabar la obra de la Novena entre las 170 y las... O sea, pucha, pasan familias, o sea, generaciones familiares, y no ven la obra. Entonces, ese es un elemento que en la conversación casi nunca está, y es que tenemos un sector constructor que hay unos que lo hacen bien, pero hay otros que realmente son muy paquetes y nos dejan metidos en los problemas. Por eso, pero y entonces, desde lo político, desde lo público, nuevamente, y le pregunto a nuestro edil, ¿cómo hacemos para que nos metan el paquetazo? ¿Qué hacemos? O sea, tiene que haber una reglamentación y evidentemente tiene que haber una consecuencia para el constructor, pero si no la hay o no se implementa, pues seguiremos sacando en las noticias la imagen de la 100 con una persona trabajando en todo el día y la 100 pues parada, ¿no? Sí. Es decir... Sí, yo creo que el primer paso, y tiene que ver con un proceso de transformación cultural, es entender que la ciudad es un bien común. Es decir, que pese a que yo transito por ciertos lugares de la ciudad, vivo en un barrio en específico, la ciudad nos pertenece al conjunto de personas que habitamos ese territorio. Porque si algo tienen las grandes obras de infraestructura, es una oportunidad fantástica, creo yo, para recuperar la confianza con la ciudad y construir ese tejido. Yo quería interrumpir un momento, porque es que acabas de decir algo y no quiero que se me vaya la paloma. Y es, a ver, creo que en este nuevo imaginario y en este nuevo diccionario que tenemos todos, hemos implementado la palabra el territorio como algo que no le corresponde a Bogotá. Y entonces, claro, existe esta noción del centralismo que le ha hecho tanto daño a las regiones, y nosotros nos hemos un poco empezado a ver como esa parte negativa, y el territorio está afuera. Pero tú ahora mencionas, debemos entendernos como el territorio también. Este es nuestro territorio, quienes habitamos la ciudad. Entonces, si yo no vivo cerca de Lagos de Torca, sino que vivo al otro lado de la ciudad, vivo en Venecia, y entiendo, no sé, que todo esto es mi territorio, pues también voy a ver en él todo ese crecimiento y esa riqueza sociocultural y la construcción que hago de mi vida a partir de ese territorio. Pero si empezamos, creo yo, en este momento, a sentir
como ciudadanía, que estamos desligados del territorio, porque eso solamente ocurre en las regiones apartadas del país, pues estamos perdiendo la posibilidad de disfrutar a futuro lo que signifique que finalmente lleguemos a tener esas obras cumplidas, ¿no? Ese llamado es importante en la medida en que entendamos que ese tramo en el que yo me muevo, esa zona en la que yo me muevo, hace parte de un tejido mayor que requiere que yo sea responsable en mi pedazo, porque tiene un efecto sobre el otro. ¿Sí? O sea, hoy es tal vez el metro, como está diseñado, lo van a disfrutar principalmente las personas del sur, occidente y el centro de la ciudad. ¿Sí? Eso no lo va a disfrutar en buena medida ni el noroccidente, ni el norte, ni el oriente de la ciudad. Pero las obras del metro tienen fregada a toda la ciudad. Entonces, es un buen momento y es un buen ejercicio para decirle a la gente, nosotros no estamos haciendo el metro para ellos, es un metro para la ciudad. Creo que lo clave es para que todas las personas, digamos, empecemos a crear una relación activa con esas dinámicas de transformación de la ciudad, la administración debe volcarle el poder a la ciudadanía, ¿sí? Es decir, no responsabilizarlo de lo que pasa en la ciudad y que en la medida en que se porten bien, la ciudad va a funcionar bien, sino que tanto de verdad le estás otorgando a la gente para que tomen decisiones sobre el territorio. Porque creo que cuando uno habla de territorio tiene que ver con ese vínculo inseparable entre el lugar donde uno está y las prácticas que uno tiene en su cotidianidad. Estas obras que siguen en la ciudad, más o menos ustedes que conocen ese territorio del que debemos apropiarnos, ¿verdad? Con conciencia y responsabilidad y sobre todo con un amor profundo por esta ciudad que a mí me parece que la cultura de que la ciudad es de todos debe implementarse en cada uno de nosotros y que tenemos que ser como unas esporas que empecemos a reeducarnos todos en ese sentido. No es que esto no es de nadie, no, esto es de todos. Es de todos, es mío, en primer lugar, claro. Es mío. ¿Cuánto nos hace falta para volver a tener una especie de normalidad, digamos, no sé, vial y un poco de calidad de vida? Siguiente pregunta, periodista. ¿Qué viene a futuro? Entonces hablemos un poco de manera muy concreta, ¿qué viene a futuro? ¿O qué le hace falta? Puede ser, cualquiera de las dos. Les dejo ahí la respuesta múltiple. Yo creo que hay que entender que Bogotá va a seguir creciendo y vienen un montón de obras. Sí, o sea, solo para que tengamos una idea, se supone que la prueba blanca del metro, cuando ya se supone que están probando para que funcione, eso más o menos debe estar terminando en el 27. ¿Sí? O sea, que nos quedan por lo menos 25, 26 y 27 con esa intervención del metro. Pero todavía no se ha desarrollado el lado y lado del metro, que eso va a ser otro proyecto gigantesco donde van a construir edificios, plazoletas, ¿sí? Donde mucha de la gente que vive alrededor del metro va a salir de ahí. ¿Sí? O sea, tienen que encontrar un camino para generar una dinámica en que no sean expulsados, porque ese suelo vale un montón de plata. ¿Sí? Pero si a eso le agregamos que en principio se está trabajando para la construcción del metro hacia Engativá y Suba, esa obra también puede ser por ahí de unos 4 o 5 años. Si a eso le agregamos que la construcción de la ampliación de la autopista norte y de la séptima puede estar alrededor de unos 5 años, 6 años, a eso tenemos que agregarle que pues vamos a tener cables, a eso tenemos que agregarle que vamos a tener quizás, ojalá, una tercera línea del metro. Sí, o sea, realmente una ciudad como Bogotá va a tener un montón de obras de aquí para adelante. Por eso mi reflexión es, el Estado tiene que ayudar a explicarle a la gente qué es lo que se va a hacer para que se prepare. Por eso creo que, sabiendo que vienen esas obras, yo invertiría la relación y diría, yo necesito que la gente se apropie de la obra antes de que se haga la obra, para que acompañe la obra y que cuando la obra se desarrolle, pues sea mucho más fácil hacer llevadero y obviamente hacer que la gente cumpla, los contratistas cumplan con los tiempos de... Pues yo creo que nosotros hemos un poco cumplido con el objetivo de este capítulo y llevamos este mensaje que esperamos sea escuchado por la ciudadanía y sobre todo por las entidades públicas para que entiendan también esa necesidad de que, o sea, de darnos la posibilidad de apropiarnos también de las obras y que no sea algo que simplemente hace un
alguien etéreo, ¿no?, que decide y que regula, sino que nosotros realmente nos construimos y nos narramos a partir de esa reescritura de la ciudad en construcción en la que vivimos, que definitivamente tiene que crecer y tiene que transformarse, y nosotros con ella. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido de verdad un placer haber tenido esta conversación con ustedes, y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en El Latido, en este espacio en el que simplemente hacemos así porque nos morimos de amor por Bogotá. A través de las voces de Fernando y Luis Carlos, Bogotá desplegó sus múltiples caras. La de una ciudad que avanza entre las promesas del progreso y los ecos de su historia. Entre las máquinas que perforan sus entrañas y las manos que trazan nuevos caminos, quedó claro que cada obra no es solo una estructura, sino un acto de transformación que redefine la vida de quienes habitan esta urbe vibrante. Lo que edificamos hoy será el testimonio de quienes somos mañana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.